A uno le pueden arrebatar el producto de sus bienes. ¿Por qué es eso? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que debemos admitir, y esto no solo del lado de los chavistas, es que hemos cambiado el énfasis en la función del Estado y que eso no ha sido tampoco trivial. Hemos pensado que el Estado es una máquina benefactora para darle a los que no tienen, quizá quitándole a los que tienen, o en Venezuela quitándole a los precios petroleros, a ese lomito que a veces le llega al país. El Estado no es para eso, señores, y cuando el Estado se convierte en una máquina de dar favores, de proteger a la gente, de dar educación y salud y vivienda, y cuando así lo creen todos, políticos de izquierda y de derecha, dictaduras militares y gobiernos democráticos, el Estado se desnaturaliza y deja de ser esa máquina protectora que tenemos. Ahí hago la primera conexión con lo que es el problema de la equidad, porque eso, cuando hablabas tú de los guardaespaldas, eso lo puede superar alguna gente que tiene mayores recursos económicos, pero el pobre no puede vivir sin seguridad pública. El pobre necesita más que educación pública, más que salud pública, que probablemente se la pueda pagar, necesita seguridad que absolutamente es incapaz de pagársela, y que le puede quitar todo su sueldo en el momento de llegar a su casa, como suele suceder en Venezuela. Si nosotros hemos cambiado eso es porque esta es la parte que de este lado tenemos culpa, es porque no hemos entendido el verdadero papel del Estado y porque hemos pensado ingenuamente que dando a los pobres, como decía en una presentación aquí esta mañana más temprano, que dándole a los pobres estamos, bueno, mostrándonos más generosos, estamos produciendo algo, vamos a decir, somos más humanitarios, somos más sociales, tenemos más sensibilidad. Miren, la verdad, la vida en sociedad es muy complicada y justamente el crear una maquinaria para dar a los pobres lleva inmediatamente a estos vicios que estamos dando. Yo no estoy contra el Estado benefactor por razones absolutas, creo que eso podemos discutirlo, se puede hablar, pero yo creo que debemos entender de que si un Estado no cumple sus funciones, todo lo demás queda vacío y estamos viviendo técnicamente en la anarquía. Aunque tengamos alguien vociferante allá arriba que actúa como caudillo y que cree y que quiere poder dominar a todos. Estamos en una mezcla siniestra de anarquía en nuestra vida cotidiana y de violencia política que se está ejerciendo. Yo creo que aquí, pensando en la situación presente de Venezuela, quiero recordar una cosa que escribí hace unos años, un pequeño articulito que se llamaba Receta para el Poder Absoluto. En ese contexto de entender que las elecciones son una competencia para ver quién ofrece más a los pobres, que eso es lo que han sido y lo que son todavía en casi todas las partes de América Latina. En ese contexto se crea la posibilidad para esta nueva forma de caudillismo que tenemos, yo voy a explicar un poquito después de eso, esta nueva versión del caudillismo latinoamericano que tenemos en el siglo XXI. ¿Cuál es la receta del poder absoluto? ¿Cómo hace el caudillo para poder apoderarse del poder absoluto? Es muy sencillo, ¿no? Yo creo que en eso el maestro Hugo Chávez. Es muy sencillo. Bueno, Hugo Chávez primero intentó el camino del siglo XX. Sacó los tanques a la calle, murieron apenas unas 70, 80 personas, pero no pudo obtener sus fines. Ese no le resultó. El motivo, la democracia venezolana lo perdonó y Hugo Chávez empezó a madurar este nuevo proyecto. El nuevo proyecto es una receta bastante original. Consiste en primero, y yo creo que Bolivia incluso es más típica que Venezuela en eso. Primero, crear el caos, crear el desorden público, criticar al viejo sistema que tiene mucho de criticable, pero criticarlo por lo que no es fundamental, insistir en el problema de la pobreza y de la corrupción como si eso pudiera tapar los otros problemas que hay en ese modelo y empezar a crear desorden público. Y luego promoverse como el caudillo, como la persona que puede resolver ese desorden a través de un cambio constitucional. Crear una nueva constitución en el momento en que la ola democrática está más alta a su favor. Y una vez que se tiene esa constitución,